Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a mostrarles cómo utilizar el multímetro para diagnosticar cualquier tipo de falla eléctrica o electrónica en sus automóviles. Este video está dedicado a Emilio López, que me preguntó e hizo un comentario sobre cómo utilizar un multímetro en nuestros automóviles. Vamos a utilizar bien sea este multímetro o uno más sencillo, no importa el que tengan, cualquiera sirve. La primera medida es la de continuidad. Para eso ponemos la escala de 200 ohmios o esta escala que tiene adicionalmente una función de pitido y es la que se utiliza para realizar la medición de continuidad. Como notarán, emite un pitido y ese pitido es el característico que nos indica que los puntos están midiendo un valor muy bajo. Vamos a medir, por ejemplo, este fusible. Se nota, vamos a extraer este fusible. Digamos que tenemos duda de que este fusible está bueno o malo. Entonces lo vamos a extraer y lo vamos a medir en continuidad. Entonces, una vez que ustedes hayan puesto la función de continuidad, lo que hay que hacer es ponerlo sobre los terminales. Si el fusible está bueno, va a emitir el pitido y nos va a marcar un valor muy bajo. Voy a mostrarles en la escala de 200 ohmios en caso de que el multímetro de ustedes no tenga la función. Como se dan cuenta, me está marcando un valor muy bajo. La resistencia de terminales de puntas de contacto es entre 0 y 0.1 ohmio. En este caso me marca un valor muy pequeño. Vamos a medir también otro tipo de fusible. Este, por ejemplo, que se encuentra acá, ¿sí? Lo puedo extraer para poderlo medir acá. Vamos a realizar la medición, ¿sí? Este fusible de 40 amperios se va a comportar igual que el rojo de 10 amperios en cuanto a continuidad. Entonces vamos a medir sobre los terminales directamente y debería medirse y comportarse de la misma manera que el anterior, siempre y cuando esté bueno, ¿sí? Ahí me marca un valor muy pequeño. O nos pasamos a la función de continuidad. Como se dan cuenta, me marca prácticamente 0, de hecho 0, y emite el pitido, ¿sí? Esto, como les digo, es el mismo comportamiento en continuidad para cualquier fusible, sin importar el valor de corriente. Si me marcara un valor de más alto o simplemente se mantuviera en cero lógico, quiere decir que está completamente dañado el fusible. Bien, habíamos hecho las mediciones de continuidad, que son parte de las mediciones de resistencia. Ahora voy a hacer una medición de resistencia exclusivamente y vamos a aplicarlo sobre estos dos relés. Voy a extraer este relé. Digamos que este es el relé de cualquier circuito del que ustedes tienen dudas si está en buen estado o no, y lo mismo hacemos con este otro relé, ¿sí? Entonces vamos a realizar la medición de, por ejemplo, la bobina, ¿sí? Como pueden darse cuenta, aquí está etiquetado, y eso sucede en prácticamente todos los relés, el número de los pines que corresponden a la bobina. En este caso es el 1 y el 2, ¿sí? Que son estos pequeñitos de aquí, ¿sí? Estos son el 1 y el 2, y en este caso la bobina aquí, acá está, es la 85, mírale a ver si se ve bien en cámara, 85 y 86. Vamos a realizar la medición de resistencia. Vamos a cambiar de la función de continuidad hacia una escala de 200 ohmios. Típicamente las bobinas de los relés automotrices miden realmente menos de 200 ohmios, ¿sí? Entonces vamos a realizar la medición. Igualmente mantenemos las puntas conectadas en la parte de común y de ohmiaje, como se muestra aquí, y luego simplemente aplicamos a los terminales del bobinado o de la bobina. Ya. En este caso, este relé me marca una resistencia de 80 ohmios, ¿sí? Y es un valor bastante común. Si ustedes tienen alrededor de 100 ohmios, pueden comparar que los otros relés en su vehículo idénticos a este tengan un valor de resistencia de bobina del mismo valor. Entonces, en este caso,
Vamos ahora a medir este otro relé que es más grande. Y identificamos los terminales de bobina. Y me marca 78 ohmios. ¿Sí? Tiene un valor muy similar, como alrededor de 80 ohmios, como les había comentado anteriormente. Entonces, las mediciones de resistencia están muy claras. Si, por ejemplo, utilizamos una escala mayor, por ejemplo, dice 2K, que sería 2000 ohmios, que puede medir hasta 2000 ohmios, nos va a marcar, ¿sí?, los 77. En ese caso, sí, las escalas más próximas al valor que estamos midiendo son las que debemos utilizar, ¿no? En otros casos de resistencia, pues simplemente ustedes tienen que medir la bobina o el componente o el sensor e informarse de los valores típicos de resistencia que puedan tener. Bien, ahora vamos a realizar lo que son mediciones de corriente. Voy a mostrarles cómo este multímetro en función amperímetro presenta una resistencia muy baja en los terminales. Vamos a utilizar el otro multímetro, ¿sí? Lo pongo en una escala de 200 ohmios, mido la resistencia que tiene de terminales y luego mido la resistencia que tiene el otro multímetro, ¿sí? Como se dan cuenta, es una resistencia muy baja y por eso debemos tener cuidado cuando estamos utilizando cualquier multímetro en función de medición de corriente o de amperímetro. Entonces, resumiendo, vamos a medir una corriente de menos de 10 amperios y esta es la configuración de terminales. Voy a retirar, primero quiero mostrar, prende las luces por favor e indícame, ya. Aquí están las luces frontales encendidas, ¿sí? Por favor también la de allá. Están encendidas. El fusible que vamos a retirar y que vamos a medir es de este circuito. Apaga la luz por favor. Voy a retirar el fusible de 10 amperios, ¿sí? Y vamos a intercalar el amperímetro. Generalmente esta medición de amperímetro se debe realizar con el circuito apagado, por eso pedí a Juan Pablo que apagaran. Entonces, las puntas se intercalan en el lugar que iba el fusible. Ya voy a retirar las manos para que se pueda ver, ¿sí? Por favor, prende. Un momento que no está haciendo contacto. Ahí está, correcto. Está midiendo 4.62 amperios, ¿sí? Como recordarán, la escala máxima es de 10 amperios. Apaga, por favor. La corriente baja completamente a cero. Vamos a realizar la misma medición en el circuito que está al lado, ¿sí? Por comparación, deberíamos tener una corriente muy similar a 4.6 amperios. Retiramos el fusible. Está apagado, no se olviden. La recomendación con el amperímetro es que siempre debe estar apagado antes de conectar el circuito, ¿sí? Enciende, por favor, ¿sí? Tenemos una corriente muy similar, ¿sí?, de 4.6, 4.7 amperios. Se me desconecta por momentos, ¿sí? 4.6, 4.7 amperios, ¿sí? Apaga, por favor, ¿sí? Entonces, de esta manera se mide la corriente de un circuito en la caja de fusibles de nuestro automóvil. El multímetro hay que intercalarlo cuando se mide corriente en el circuito, ¿sí? Esto va en serie, no va en paralelo. Entonces, luego vamos a hacer mediciones de voltaje, pero es muy importante no olvidarnos de cambiar esta configuración de los terminales del multímetro. Es lo primero que debemos hacer, ¿sí? Porque si yo intento hacer una medición de voltaje y me olvido de desconectar esto, ¿sí?, y por ejemplo intento medir el voltaje a través de la batería, voy a ocasionar un cortocircuito. Y si ustedes no tienen esa precaución, se van a dar cuenta con el tiempo y los años que ese problema lo van a tener. Vamos a realizar ahora una medición de voltaje. Cambiamos en este caso a una escala de 20 voltios de DC, ¿sí?, porque esta batería es de 12 voltios, ¿sí? Casi todos los circuitos tienen 12 voltios de DC y por eso tenemos que utilizar el multímetro en una escala de 20 voltios. Voy a realizar primero la medición de voltaje, que de hecho son las más sencillas, ¿sí? Entonces, terminal negativo a este cable de negativo y que también va al chasis de todo el automóvil. En este caso tenemos 12.2 voltios.
¿sí? Si tenemos dudas de que no esté llegando voltaje hacia la caja de fusibles, mantenemos el terminal negativo sobre el borne de la batería, ¿sí? Nuevamente verificamos que tengamos los 12 voltios y empezamos a medir sobre los puntos de la caja de fusibles. Estos son uno de los puntos importantes que viene desde el generador, ¿sí? Y este distribuye hacia los otros circuitos los 12 voltios. Voy a también a medir sobre este fusible, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Haz una toma cercana, eso, ¿sí? Ahí tenemos varios fusibles. Entonces voy a mostrarles cómo medir. Por ejemplo, en estos fusibles, ¿sí? Llegan los 12 voltios, muéstrale por favor, ¿sí? Y a la toma, ¿sí? Ahora vamos a realizar sobre los otros fusibles, ¿sí? Muestra ya por favor la toma. Aquí también por favor, a este lado. Entonces, ustedes se van pasando a todos estos fusibles. No todos los fusibles se energizan al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, hay que identificarlos claramente, ¿no? Y con esto, pues les he mostrado básicamente cómo medir estas cuatro funciones, estos cuatro parámetros eléctricos fundamentales. Y esto se puede aplicar a cualquier circuito, ya sea el radio, el computador, un sensor. Entonces ustedes pueden medir respecto de tierra, respecto del terminal negativo, respecto del chasis, que es el mismo punto eléctrico, el voltaje, pueden intercalar el amperímetro para medir la corriente, pueden realizar las mediciones de resistencia. Siempre hay que informarse un poco sobre los valores que tiene cada elemento, cómo se comporta antes de realizar las mediciones. Claro, porque muchos dirán, ¿y qué valor debo esperar? Entonces es importante que antes de realizar las mediciones de voltaje, de corriente, de resistencia, de continuidad, se informen, pero lo que yo les acabo de mostrar es lo que ustedes necesitan fundamentalmente para realizar cualquier tipo de medición, cualquier tipo de diagnóstico y resolver cualquier tipo de problema eléctrico que puedan tener en sus vehículos. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les haya gustado y les haya sido de utilidad. Gracias por vernos, suscríbanse, déjenme su like, nos vemos, hasta la próxima.